Hola, bienvenido a mi canal. En este video te voy a explicar cómo escoger el mejor sistema operativo según las necesidades que tengas para minar criptomonedas. Comencemos. Ok, dentro de todas las variables que necesitamos escoger cuando empezamos a minar está el sistema operativo, que junto con las otras variables que hemos visto en videos anteriores ya se vuelve esto una maraña de decisiones increíble, porque tenemos muchísimas opciones. Entonces voy a tratar de reducirlo a las cosas que mejor funcionan y explicarte según la situación en la que estés o el tipo de minero que seas, el sistema operativo que debas de utilizar para minar. Ok, primero te voy a explicar la configuración más estándar, que no significa que sea la más óptima, pero para que entendamos y podamos partir de ahí. Entonces, la configuración más estándar o a la primera que vas a llegar es con Windows, ¿ok? Con Windows usualmente va a ser Windows 10, un Windows reciente, y para tener tus mineros trabajando vamos a necesitar el sistema operativo, en este caso Windows, un miner o minador o minero, y no me estoy refiriendo al hardware o a la máquina, me estoy refiriendo al software específico que va a hacer todos los cálculos y toda la comunicación con la GPU. Entonces, estos mineros o miners van de la mano con el sistema operativo. Usualmente, como sería manual, la configuración sería instalar nuestro sistema operativo, instalar los drivers de nuestra tarjeta y después instalar alguno de estos mineros. Puede ser Phoenix Miner, Team Red Miner, G-Miner, hay muchísimos mineros y dependiendo del algoritmo que tú quieras minar o la moneda que quieras minar, vas a utilizar alguno de estos mineros. También va a depender del tipo de GPU. Hay algunos mineros que funcionan tanto para GPUs Nvidia como para GPUs AMD, como por ejemplo Phoenix Miner, ese funciona para ambas, o también hay algunos otros que solamente funcionan para una marca de tarjetas, o sea, puede ser nada más para Nvidia o nada más para AMD. Entonces, con todas estas variables se pone un poco complicado porque, bueno, vamos a instalar Windows, no hay pierde, el más reciente, usualmente Windows 10. Después los drivers de la tarjeta, que ahí pueden ser o los más recientes o si nosotros tenemos algún driver para LHR o para alguna tarjeta que nos haga minar más, pues bueno, vamos a instalar ese. Tampoco hay mucho pierde de opciones que tengamos, pero viene la opción de escoger el minador o el miner. Ahí sí puede ser cualquiera, dependiendo de las características que te dije, pero se pone un poco complicado hacerlo de esta forma, porque si lo hacemos de manera manual, después de haber instalado los drivers necesitamos escoger alguno de estos mineros, bajárnoslo, aprender a usarlo, porque todos traen comandos diferentes y la mayoría son sin interfaz gráfica, es decir, no es darle doble clic a un exe y darle minar. No suelen ser así. Usualmente es un archivo ejecutable de MS2, de línea de comando, que con comandos tenemos que ponerlo a trabajar y a minar y a configurarle todo con parámetros. Entonces se vuelve ya un poquito un tema ya de gente más experta en cosas de cómputo. Si nosotros no somos tan expertos, ahí nos vamos a atorar. Entonces, para empezar a resumir y a darte ya respuestas de esto, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Si tú eres un minero pequeño, estamos hablando de que tienes una o dos GPUs. GPUs, recuerda, son las tarjetas de video. Si tenemos una o dos, yo te recomendaría que utilices Windows. ¿Con qué minero? Utiliza NiceHash. NiceHash, ya habíamos hablado en videos anteriores que es una pool, pero NiceHash tiene muchas cosas. Es una pool, es un sistema operativo con su NiceHash OS y también es un minero o minador. Entonces, cuando hablemos de NiceHash podemos referirnos a todas esas cosas. Entonces no quiero que se confundan por ese lado. Entonces, mi recomendación, si eres muy novato y apenas vas iniciando, yo te recomiendo que, bueno, también si tienes pocas GPUs, es decir, una o dos, que te vayas con NiceHash. Windows más NiceHash. Porque NiceHash sí tiene una interfaz gráfica, sí es fácil de usar, un par de clics y ya estás minando. Y lo vas a hacer de manera muy rápida y fácil. Entonces, esa sería mi recomendación. Si eres muy novato, vas empezando y tienes pocas GPUs. Ahora, si tú ya tienes un poquito más de callo, tienes más GPUs y probablemente algunos rigs híbridos, es decir, que en una motherboard tengas conectado tanto GPUs Nvidia como AMD y más de dos,
yo te recomendaría que te vayas por Hive OS. ¿Ok? También, ya habíamos mencionado en videos pasados que había una pool que se llamaba Hibon. Hibon es la pool que utiliza Hive OS. Hive OS es el sistema operativo. ¿Ok? Entonces, tenemos un sistema operativo específico para mineros que va a ser la recomendación estándar y mi mejor recomendación para la mayoría de los mineros. Requiere ya un poquito más de conocimiento, pero no te preocupes, no es un conocimiento muy grande ni estar tecleando muchos comandos, es relativamente sencillo. Hive OS está basado en Linux, es decir, va a arrancar una imagen con Linux, pero lo interesante de este sistema operativo es que está pensado para minar. Entonces, cuando arranca el sistema operativo, cuando nosotros lo instalamos y lo arrancamos, ya va a traer los drivers de las tarjetas de video, ya va a traer los mineros y nosotros podemos escoger entre la mayoría y los más comunes de los mineros. Va a traer también varias configuraciones ya prehechas. Entonces, nos conviene muchísimo porque también podemos administrarlo remotamente, y como está basado en Linux va a ser mucho más estable. Esto quiere decir que lo vamos a poder tener nuestro rig encendido sin parar y siempre minando, a excepción de Windows. Ojo cuando nosotros pongamos a minar con Windows. Si nosotros somos unos mineros que lo hacemos nada más en las noches, por las tardes, o que no lo estamos haciendo las 24 horas del día, nos conviene Windows. Recuerda que Windows todos los martes salen actualizaciones, puede ser que se esté reiniciando el sistema, tenemos que configurar el autoarranque para nuestro minero, entonces hay un poquillo ahí de cosas que no nos van a permitir minar 24 horas con Windows. Entonces, la ventaja de Hive OS, como está basado en Linux, ya trae drivers, ya trae los mineros, ya viene listo para minar, pues es una excelente opción para la mayoría de nosotros como mineros. ¿Ok? Ahora, también puede haber por ahí builds especiales que nosotros armemos a mano con Linux, que nosotros instalamos nuestro Linux, instalamos nuestros drivers y configuramos nuestro minero, me refiero al software, de manera manual. También se puede y también se vale. Los mineros más avanzados, aunque tú podrías creer que se van por esta opción porque es la más personalizable, no lo suelen hacer. Suelen utilizar sistemas operativos dedicados a minería, por ejemplo Hive OS, y algunos otros que hay que suelen ser de costo, es decir, sí te cobran por cada minero que tienes trabajando. Yo te voy a recomendar que te vayas por Hive OS porque puedes tener hasta 4 mineros con ciertas características, pero puedes tener hasta 4 mineros gratis y no te van a cobrar el uso del sistema operativo. Ahora, ojo, sí hay algunas fees o algunas deducciones que nosotros tenemos que pagar. Cada que usamos nosotros un minador o un minero, vamos a tener que pagar un dev fee. Dev fee significa que tenemos que pagarle un porcentaje mínimo, usualmente es 0.5 hasta 1% al desarrollador del minero. Esto todos los mineros lo tienen, usualmente no se habla mucho de eso, es en automático, nosotros ni cuenta nos damos, pero menos de un 1% de nuestro minero se está yendo a los desarrolladores. Es normal, no te preocupes, es parte del negocio, así funciona. Entonces, esta comisión es muy difícil de brincar, usualmente vamos a estarla pagando y no hay problema, pero por ejemplo con Hive OS podemos no pagar la comisión del sistema operativo. Ahora, hay un sistema operativo más que te lo voy a recomendar, pero te lo voy a recomendar solamente para propósitos de testing o de prueba, y este es NiceHash OS. NiceHash también tiene su sistema operativo y nos va a servir para salir de dudas, es decir, saber si nuestro hardware está trabajando bien, si hemos configurado las cosas bien. Entonces arrancamos con NiceHash OS, que es bastante más fácil de instalar que Hive OS y también más rápido de configurar y todo. Entonces arrancamos con este sistema operativo, que también está basado en Linux. NiceHash OS está basado en Linux, aunque también podemos bajar la aplicación para Windows, que esa es mucho más sencilla. Pero bueno, hablando de NiceHash OS, nos sirve para probar nuestro hardware, porque arranca luego, no tenemos opción de calibrar nuestras GPUs, nuestras tarjetas de video, es decir, hacerles overclock o undervolt. No podemos hacer eso, aunque el sistema operativo y su página dicen que sí, que se puede. Yo ya lo he probado y mucha gente en los foros lo ha probado, editando los archivos XML y haciendo toda la configuración correcta.
y no funciona. ¿Ok? Hasta ahorita no ha habido una versión que funcione el tema del overclocking y del undervolting. Entonces, aunque ellos dicen que sí funciona, no podemos confiarnos mucho en esa información. Pero para términos de probar o de que algo en el rig se dañó y no estamos seguros si fue software o hardware, está perfecto arrancar con NiceHash OS y ver que todo esté empezando a trabajar y que las GPUs estén minando y todo eso. Entonces, para términos de testing y debugging, lo recomiendo perfectamente porque arranca de volada, te das luego bien cuenta si algo está mal o no, y de ahí ya puedes empezar a trabajar con calma o en una emergencia dejarlo minar en lo que ves o en lo que consigues el aditamento que te hace falta, la tarjeta que te hace falta o lo que sea. Entonces, solo en estos casos yo recomiendo NiceHash OS. De otra forma, las tarjetas sufren mucho, las calienta bastante, siempre están los ventiladores a tope. Entonces, para minar 24/7 no lo recomiendo. Podrías usarlo, pero no es tan recomendable. Entonces, en resumen, si tú eres un minero pequeño, vete con Windows y manualmente puedes bajar la aplicación de NiceHash y con esa ponerte a minar porque va a ser muy rápido y muy sencillo. Si ya quieres meterte un poquito más a la minería 24/7, es decir, estar todo el tiempo minando, meter más GPUs y todo, 100% te recomiendo Hive OS. Chécalo, puedes, la mayoría de las cosas del sistema operativo, hasta actualizarlo lo puedes hacer remoto. Entonces es muy cómodo de que tengas tus mineros en una bodega, en otro lado, y tú estés en otro lado controlando todos los aspectos del rig. Reiniciarlo, actualizar drivers, actualizar el sistema operativo, cambiar las velocidades de las GPUs, undervolting, todo eso lo puedes hacer remoto. Entonces es muy interesante. Ok, con esto espero que ya tengas una idea de cómo empezar a minar. Muchos de mis usuarios en los comentarios me decían, oye, ¿no tendrás un video desde cero hasta que acabas de cómo minar? La verdad es que son muchos temas los que hay que saber, entonces por eso hice esta serie de videos, para que tengan idea de qué es lo que involucra y también para guiarlos, porque hay tantas opciones que se pueden perder en el camino. Es muy fácil perderse y más cuando eres novato en este tema. Entonces, con esto, aunque se ha platicado, pero ya cubrimos todos los aspectos y ya te di una guía de por dónde ir, por dónde empezar a minar completamente desde cero. Entonces, espero que te haya gustado esta serie y nos vemos en el próximo video. También déjame en los comentarios si quieres que hablemos de algún otro tema en específico. Por favor, ponlo y prepararé un video sobre eso. Nos vemos, chao.